Amén, aleluya. Mis amados hermanos, bien pueda, siéntense. Ya se ganaron el descansito. Bueno, y ahora les invito a que vayamos a la palabra y vamos allí a abrir la Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 6. Cuando estemos allí me dicen amén. Ya llegaron tan ligero. Capítulo 6 del libro del Éxodo. Vamos a estar allí y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Éxodo 6, versículos del 6 al 8. Yo le he puesto como título a este tema, a esta enseñanza, la fidelidad de nuestro Dios. Capítulo 6 del libro del Éxodo, versículos del 6 al 8, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y firma: yo Jehová. Firma: yo Jehová. Bueno, este texto habla exclusivamente de 4 promesas. Habla de 4 promesas. Mire, fue como un convenio escrito que Dios le dio a su pueblo. Por ende, vieron que hice énfasis cuando dije yo Jehová. Cuando usted hace un contrato allá en la notaría, un convenio, no sé, una compraventa o algo así, muchas veces vamos a hacer allí un papel, un documento, y abajo todos firmamos, ¿cierto? Cuando nos comprometemos seriamente con algo. Asimismo, este es un contrato que Dios está firmando con su pueblo. Entonces hay allí 4 promesas. No son ni una, no son 2, no son 7, no son 10 ni 20. Son 4 promesas. ¿Cuál es esa primera? Yo quiero que si usted tiene ahí un lapicerito o un resaltador, que usted las señale las 4, porque esta predicación de hoy, esta enseñanza de hoy, a usted no se le va a olvidar nunca. A usted no se le va a olvidar nunca. Para usted de hoy en adelante, su corazón va a quedar marcado con esta predicación, y quiero que así sea, con la ayuda de nuestro Dios, que así sea. Entonces, mire que ahí dice. Entonces dice que hay 4 promesas. Vamos a leer desde el 6. Entonces dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Mire, la primera promesa es donde dice: yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahí está la primera. La segunda dice: y os libraré de su servidumbre. Esa es la segunda. La tercera: y os redimiré con brazo extendido. Y la cuarta está en el versículo 8, donde dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Esa es la cuarta, y firma: yo Jehová. Ese fue un compromiso de Dios con su pueblo. Esas fueron 4 promesas que Dios le hizo a ese pueblo. El pueblo de Israel hasta el día de hoy celebra una fiesta que se llama el Pesaj, o sea, la fiesta de la Pascua. No sé si han oído mencionar acerca de eso. Creo que la celebran como a principio de año, y esa fiesta dura de 7 a 8 días. ¿Por qué les digo que de 7 a 8 días? Por cuestiones del calendario que ellos manejan en Israel y el calendario gregoriano que se maneja en otras partes del mundo. Entonces tienen esta variación de días, pero se celebra toda una semana. ¿Qué hacen ellos? Ellos preparan una mesa con varias cosas. Mire que estoy diciendo con varias cosas. Allí hay agua con sal, allí hay unas hierbas amargas, allí hay una toalla y hay una bandeja con agua, pero allí hay pan, pero también allí
hay unas copas. Mire que estoy diciendo unas copas, no son una, no son dos, no son 7, no son 8, son unas copas. ¿Cuántas copas hay sobre esa mesa? Ellos preparan 4 copas. 4 copas preparan. ¿Y por qué 4? Conforme a esas 4 promesas que Dios les dio. ¿Vamos entendiendo el asunto? Bueno, gracias al Señor. Entonces, la primera copa que ellos tienen ahí, entonces se llama, mire que la primera promesa es: y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa copa se llama la copa de la salvación. Si quieren, tienen lapicerito, vayan colocando ahí para que no se les olvide. Esa primera copa se llama la copa de la salvación, conforme a la primera promesa. ¿Y cuándo les dio esa promesa? Cuando los sacó de Egipto. Ahí tuvo cumplimiento esa promesa. La segunda copa alude a la segunda promesa. ¿Y qué dice la segunda promesa? Yo os sacaré debajo de las tareas, dice la segunda, y os libraré de su servidumbre y os sacaré de su servidumbre. Ahí esa copa se llama la copa de la liberación. No es lo mismo salvación que liberación. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos salieron de allá, Dios los salvó, los sacó de allá, Moisés arrancó con ellos. Pero ¿qué pasó? Que cuando Faraón, entonces, como dice la palabra, volvió en sí, dijo: no, pero ¿cómo así? ¿Cómo los vamos a dejar ir? ¿Cómo los vamos a soltar tan fácil? Y cogió a sus tropas y les ordenó ir tras ellos y perseguirlos. Una persona puede ser salva, una persona puede venir a salvación, pero puede no ser libre. Puede ser que detrás de ella vengan todos sus enemigos. De hecho, yo tuve por ahí un pastor muy curioso que nos decía: mire, esto hace referencia exclusivamente, por decir, usted fue y le compartió la palabra de Dios a una mujer que hasta ese momento fue prostituta. Esta mujer con todo su corazón aceptó al Señor Jesucristo y comenzó a venir a la iglesia. Pero ¿han visto ustedes que el diablo quiere volverla a llevar allá? Y ahí es donde les resultan pretendientes así, los más queridos, los más repapacitos, ahí vienen detrás de ella, bregando a sacarla. ¿Por qué? Enemigos que vienen detrás de ella. Un sicario llega y se arrepiente, comienza a venir a la iglesia, recibe al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero por allá ve usted que cuando menos piensa, llega el muchacho a la casa: no, mamá, que me encontré por allá al Jason, que me encontré por allá al Juancho, que me encontré por allá yo no sé quién, no, y diciéndome que vea, ofreciéndome una platica por este trabajito, por el otro. ¿Qué son esos? Enemigos que todavía, los enemigos, los ejércitos del faraón, que todavía van tras esa persona. Entonces, una cosa es salvación. La persona es salva en el momento en que le entrega su vida al Señor Jesucristo. Pero de ahí para allá viene la liberación. Y ese es un proceso muy tremendo que tiene mucho que ver con la disposición de la persona, con la búsqueda de la persona. Una persona tiene que ser libre de fornicaciones, de adulterios, de prostitución, de robo, de sicariato, de mentira, de engaño, de tanta cosa que nosotros traemos de Egipto. ¿Cierto que sí? Entonces, esa segunda copa hace alusión a eso. Dios nos salva, pero hemos de estar entendidos que la liberación es un proceso continuo. Es un proceso continuo porque nuestros enemigos no son ni uno ni dos. ¿Y qué hace el Señor con la copa de la liberación? ¿Qué hace en la liberación? El Señor va a exterminar a todos nuestros enemigos para que no nos atormenten más, como hizo con el pueblo de Israel. Les abrió el Mar Rojo, pasó el pueblo de Israel, pero los enemigos del pueblo de Israel, los ejércitos del faraón, quedaron atrapados en el Mar Rojo para que nunca más los atormentaran. Amén. Levante sus manos y adore a nuestro Dios por eso, dele gracias a Dios por eso, porque eso también se cumple en nuestras vidas. Bueno, discúlpenme. La tercera copa
es la copa de la redención. Israel le pertenecía a Dios. Dios era su Señor, ellos eran su pueblo, Él era su padre y ellos sus hijos. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento en que otro señor, que no era el Señor de señores, el faraón, llegó a quererlos oprimir, llegó a esclavizarlos. Y ahora entonces, a partir de esta promesa, que es la tercera, que dice allí: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El Señor va a venir en su rescate. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir es comprar de nuevo, es un rescate. Les coloco un ejemplo. Eso es como cuando usted va allá. No, ustedes ya no hacen eso. Cuando la gente va a la prendería y en medio de una necesidad deja la nevera, deja la bicicleta o deja el televisor. Pero usted no quiere perderlos. Usted dice: no, yo no voy a perder. No, yo no pierdo el relojito. ¿No ve que me lo dio el esposo el día del cumpleaños? Entonces usted recoge la plática. ¿Para qué? Para rescatarlo, para redimirlo. Va y lo compra prácticamente de nuevo. ¿Ve? Para no perderlo. A eso le llamamos redención. Y la cuarta copa que hace alusión a la cuarta promesa, que está en el versículo 8, dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Es la copa de la herencia. Esta es la copa de la posesión. En esa copa es donde están todas las promesas del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, del Israel geográfico y del Israel espiritual. Amén. En esa tercera copa están, porque nosotros no somos como unos por ahí que dicen que ay, nosotros somos testigos de Jehová. No, nosotros somos hijos. ¿Y quién hereda la herencia? ¿El testigo o el hijo? El hijo, ¿cierto? Nosotros heredamos esa herencia, nosotros heredamos las promesas de nuestro Señor. También hay en esa mesa pan sin levadura. En esa mesa que ellos organizan hay pan sin levadura. Pero les voy a contar que los judíos no toman un solo pan. Ellos toman tres. Ellos toman tres. Y no es el pan que usted y yo nos comemos al desayuno, así esponjado. Era un pan sin levadura, eso parecía una galleta, una tostada, sí, como una arepa tostada, sin levadura. Ellos cogían, entonces les contaba que no cogen un solo pan, sino que cogen tres. Pero les voy a contar, ustedes me van a perdonar porque yo sí iba a traer, les aseguro que anoche tuve la intención de traer con qué mostrarles en cuando fuera con galletas. Eso era lo que estaba pensando y yo, este ejemplo los puedo mostrar con galletas de esas saltines, pero ay, perdónenme, de verdad que no me volvió a pasar por la mente, pero ustedes me van a entender porque el Espíritu Santo de Dios es el mejor maestro. Él les va a mostrar en su mente y ustedes son muy inteligentes porque tienen la mente de Cristo. Entonces les voy a contar cómo era. Ellos cogían y eran unos pañuelos como algo curiosos. Ellos tenían como tres bolsillos. Supóngase que este era el paño ese, como tres bolsillos. Entonces habían tres bolsillos. El paño tenía tres bolsillos. Uno aquí arriba, otro aquí abajo y otro aquí abajo. En el bolsillo de arriba colocaban un pan y a ese le llamaban Abraham. En el bolsillo que seguía colocaban otro pan y a ese le llamaban Isaac, o le llaman. Y en el otro bolsillo colocaban otro pan. ¿Y cómo le llamaban? Jacob. Así es como ellos lo hacen hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ellos hacen? El día de la Pascua, que la celebran en la noche, ¿qué hacen ellos? El judío, a ver que no se me escape de aquí. Bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van a celebrar la fiesta de Pascua. Entonces, ellos no cogen el primer pan, no lo cogen, que se llama ¿cómo? Abraham. No cogen ese, sino que para partir cogen el segundo pan, que se llama ¿cómo? Isaac. ¿Y saben por qué cogen ese? Lo cogen
en honor y en haciendo como memoria de cuando Isaac fue puesto en el altar para ser sacrificado. Lo que no saben ellos es que Isaac es símbolo de Cristo. Eso es lo que ellos no saben. O no saben, no son conscientes. Al día de hoy, el judío ortodoxo no acepta que Isaac es figura de Cristo. Recuerde que el judío ortodoxo hasta el día de hoy espera al Mesías. Hace rato que pasó por el frente de su nariz y no se dieron cuenta. Entonces Isaac es figura de Cristo, que va a ser crucificado, sacrificado para perdón del pecado del mundo. Pero allí están ellos celebrando la Pascua y partiendo el pan, sin saber que ese símbolo del cuerpo de Jesucristo que fue partido y rasgado por todos nosotros para salvación de la humanidad. Inconscientemente lo están haciendo, pero ellos lo que están es celebrando a Cristo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, levantan el pan, o sea, esa tostada, ese pan sin levadura, y lo parten en dos, una parte más pequeña y una parte más grande. ¿Qué van a repartir ellos? La parte más grande. ¿Y sabe qué hacen con la más pequeña? La esconden. Ellos la esconden en la casa. Ellos creen, ellos lo hacen, según ellos, lo hacen para distraer a los niños y que los niños no se duerman, porque ellos lo hacen en las horas de la noche. Entonces los niños, cuando el padre, pues que es el que está oficiando allí la cena, cuando el padre les da la orden, ellos salen por toda la casa a la carrera buscando debajo de las sillas, debajo de las camas, salen buscando ese pedazo de pan sin levadura. Y cuando lo encuentran, entonces se gana un premio. El que lo encuentre, el niño que lo encuentre, entonces se gana un premio. Pero lo que ellos no han considerado es que ese pan escondido corresponde al maná escondido, que es Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo es de bonito? Ese maná escondido es Jesucristo, y que aquel que lo busca siempre hallará ¿qué? Recompensa. Mire cómo el Espíritu Santo de Dios los lleva. Pero ¿qué es lo que pasa en ellos? Que en ellos ellos no son conscientes de esas cosas, porque en ellos opera un espíritu de estupor. Sin embargo, en Ezequiel 39:29 dice que el Señor no esconderá de ellos, que para este tiempo, porque está teniendo cumplimiento ya, que el Señor no esconderá de ellos más su rostro. ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando dice que no esconderá más su rostro? A Jesucristo, que Él se los revelará. Y tengo para decirles que hoy, como nunca, usted viera la inquietud de los israelitas, la inquietud de los judíos, haciendo preguntas acerca de unas cuantas cositas que los eruditos judíos, los y estudiosos y teólogos de la Biblia le quitaron a la escritura para ellos. Y ellos están inquietos y ellos preguntan y preguntan, que ya los que enseñan la palabra de Dios allá ya están desesperados. Ya no saben qué decirle a la gente. ¿Sabe qué le dicen a la gente? No pregunte eso, no se confunda con eso. Eso no es sino para confundirlo. No haga caso de eso. En este momento no recuerdo esto, se me viene en este momento, pero yo incluso tengo una nota acerca de los textos que ellos le han quitado a la palabra de Dios, porque ellos no saben cómo explicarlo. Es que ni siquiera lo hacen por egoísmo o por mentirle a la gente, sino que ellos no saben cómo explicarlo, porque hay en ellos una venda. Ellos no son conscientes de eso. Amén. Dios siempre ha sido fiel con ellos. Él ha cumplido sus promesas al pueblo de Israel. Los que no cumplieron fueron ellos. Los infieles somos nosotros. Pero Dios siempre ha sido fiel. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que en el Antiguo Testamento estaba escondido el Nuevo Testamento? Y que en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo Testamento. ¿Cierto que es así? Amén, gloria a Dios. Por tanto, esta palabra y esto que les acabo de explicar está revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, como está revelado allí, yo les tengo que comprobar, porque ustedes tienen que ser como los bereanos,
que tienen que ir y mirar en la palabra a ver de pronto si les estoy diciendo cuánta verdad les estoy diciendo, o como dicen por ahí, o si les estoy metiendo chucha por liebres, ¿qué dicen? Bueno, eso dicen por ahí. Vamos a Lucas 22, versículo 7. Lucas. No, ellos le dan esos nombres a los panes por los patriarcas. Le dan el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero solo toman el pan que se llama Isaac. Ellos lo hacen en honor a sus patriarcas. Bueno, entonces vamos allí a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 7. Y dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, o sea, esa fiesta, la fiesta del Pesaj, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Miren, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieren que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Esta era una buena señal. Les cuento por qué. Porque es que quienes salían por el agua no eran los hombres, eran las mujeres. Ellas salían incluso en las horas de la mañana o tarde, muy tarde, por la cuestión del sol, ¿cierto? Como en ese tiempo no había bloqueador, entonces, para evitar el calor, pero eran las mujeres las que salían, entonces era una muy buena señal. Y decida el padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Esa mesa tenía que ser preparada porque ya les conté que esa mesa tenía varios elementos. Entonces no era una cosa que se improvisara ahí, que se arreglara la carrera. ¿Qué tal que en el momento no tuvieran las hierbas amargas? ¿Qué tal que les hubiera quedado en la toalla en la casa? O como a mí, el pan en la casa. ¿Cierto? No, eso había que prepararlo con tiempo. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que ¿qué? Que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y vamos a ver qué dice en el versículo 17. Y habiendo tomado la copa, ¿cuál sería esa? La primera copa. ¿Y cómo es que se llama la primera copa? La de la salvación. Muy bien, ustedes son unos estudiantes excelentes. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Mire, ahí no dice que él se la tomó, ¿cierto que no? Dice: tomad esto y repartidla entre ¿quiénes? Entre vosotros. ¿Y cómo era que se llamaba la copa? Salvación. ¿Sabe por qué les dijo tomadla y repartidla entre vosotros? Porque es que la salvación era para ellos, es para nosotros. Por eso él dijo: tómenla entre ustedes. Pero mire el versículo 18 lo que dice: porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Les dijo: tengan esta copa, vean la de la salvación, tómenla ustedes, disfrútesela en ustedes, deleítesen en ella, que cuando ustedes vayan allá arriba, entonces la compartimos y entonces celebramos junticos. ¿Se dan cuenta? Amén, gloria a Dios. Regálele un aplauso al Señor. Ahora, entonces toma el pan. Mire, el Señor Jesucristo toma el pan. Y resulta de que ese pan era el que se llamaba ¿cómo? No, el que se llamaba como cuando los judíos hacen Isaac. Recuerde que ellos llaman a los panes Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el Señor Jesucristo, como buen judío,
y como que era el que estaba presidiendo la última cena, entonces él también toma el segundo pan, que se llama Isaac. Entonces cogió el pan, pero él llega y le revela. Y mire lo que les dice en el versículo 19. Dice 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Él les reveló en ese momento que ese pan no simbolizaba a Isaac, sino que lo simbolizaba a él. Él les dijo: yo soy, este pan es símbolo de mi vida y lo que va a pasar con mi vida, porque por vosotros soy entregados y mi cuerpo será partido y mi cuerpo será rasgado para el perdón de vuestros pecados. ¿Sí ve? Es que el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo. El Antiguo era sombra de lo que había de venir. Amén. Ahora vamos al versículo 20 y vamos a mirar lo que dice. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Dice, tomó la copa. ¿Esa es cuál copa? La segunda, vamos para la segunda. ¿Y cómo era que se llamaba esa copa? Liberación. Entonces ya vamos, la copa de la salvación y la copa de la liberación. Entonces el papá judío hace memoria. Mire lo que pasa aquí con esta copa en el versículo 20, que ya sí lo leímos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Dijimos que es la segunda. Y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Le voy a contar qué hace el judío hoy día, el papá judío, cuando toma la segunda copa. Cuando toma la segunda copa, entonces él le hace memoria a su esposa, a sus hijos, a su familia que está allí. Le hace memoria acerca de cómo ellos fueron liberados de allá de Egipto y cómo Dios mandó las 10 plagas y cómo a ellos no los tocó. ¿Y sabe qué hace el papá judío? Toma la segunda copa. Entonces aquí está el pan. Entonces él toma la segunda copa y mire lo que hace. Mire lo que hace. Entonces toma la copa, moja los dedos y le hace así. Le hace así al pan. Le chingletea de vino el pan. ¿Y sabe qué es lo que significa eso? Por cada plaga que él va mencionando, él decía: la plaga de las moscas, y ahí mismo le hacía así, mojaba los dedos en vino y le hacía así al pan. Por cada una de esas plagas, él chingleteaba allí el vino. Y cada vez que él hace eso, entonces la familia, mire lo que dice. Mire, ellos en su inconsciencia, mire lo que dice: somos libres por la sangre del Cordero. Somos libres por la sangre del Cordero. Porque recuerde que entonces el símbolo de la sangre del Cordero que ellos habían sacrificado era puesto en las puertas. Entonces mire lo que ellos están confesando. Tremendo, tremendo. Mire el semejante misterio que ellos declaran sin estar aún descubierto ante sus ojos. Es un misterio grande para ellos. Ellos no son conscientes del misterio de Jesucristo que proclaman allí, porque hay en ellos un velo. No entienden quién es el Cordero. En el versículo 20, ahí donde leímos, ellos creen de que ellos fueron libres por ese corderito que se sacrificaba. Pero el Señor Jesucristo aquí en el versículo 20 entonces le está diciendo a sus discípulos: ahora la humanidad no es libre, no es salva, no es redimida por la sangre de un animalito, sino por mi sangre, por la sangre del Cordero inmolado, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, y allí vamos a mirar que del versículo 23 al 30, entonces llevamos 2 copas, la copa de la salvación y la copa de la liberación. Somos libres por la sangre del Cordero inmolado, el Hijo de Dios. Y en el versículo 23, allí pasa del versículo 23 al 38, entonces vemos allí
a los discípulos peleando, porque entonces ¿quién va a ser aquí el más grande? ¿Y quién va a ser más importante? ¿Y quién es aquí el que va a ser la mano derecha del Señor Jesucristo? Y el Señor Jesucristo los dejó que pelearan. O sea que eso no es raro dentro de la iglesia, ¿cierto? Dentro de la iglesia también sucede eso. Allí hay rivalidades, allí hay envidia, allí mejor dicho, este es predicador y aquel es un maestro, pero no, el que es predicador todavía tiene semejante privilegio, semejante bendición, pero no, él quiere ser el puesto de aquel, él quiere ser el privilegio de aquel. La obra de Dios es muy grande y obreros, instrumentos de Dios es lo que necesita el Señor, gente con un corazón dispuesto a servirle, pero ahí estaban estos discutiendo, mejor dicho, por ahí hasta le dijeron al Señor: Señor, aquí hay una espada, como quien dice: Señor, vea, aquí una o dos espadas, no sé, Señor, vea, repártaselas y que se den, Señor, para que disfrutemos aquí un buen rato, que disfrutemos. Y entonces el Señor en el versículo 38 les dice: ¡ay, ya basta! Como quien dice, gente, comportarse como niños, vuélvanse serios, que yo no vine a eso. Y entonces cuando salen de allí, en el versículo 38, creo que es en el versículo 38, donde entonces ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y en el versículo 39, entonces vemos que el Señor Jesucristo sale para el Getsemaní con esa manada de niños bochincheros. Se los llevó para el Getsemaní. ¿Y qué es lo que quiere decir Getsemaní? Prensa que muele las uvas, o prensa que muele el olivo. Y allí fue molido, y allí fue exprimido el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Mire que todo en la palabra de Dios tiene su razón de ser y todo tiene un motivo. En Isaías 53:4, ahorita escuché que Janet les estaba allí leyendo, donde dice que el molido fue por nuestras rebeliones. Ahí está en Isaías 53, le hace ese capítulo que es muy lindo. En el versículo 40 y 42, vamos a leerlo. Versículo 42 dice, vamos desde el 41: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál copa estaba bebiendo allí? La tercera copa, la de la redención. Mire que él les dijo, vamos allá donde en Éxodo, por favor, vamos allá un momentico para que miremos allá la tercera promesa. Éxodo 6:8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham esa es la cuarta, la tercera: y os libraré de su servidumbre y os redimiré, pónganme cuidado, y os redimiré con brazo extendido. Miren, con brazo extendido. ¿Dónde le vio usted esa posición a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, y os redimiré con brazo extendido. La redención de nosotros es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide nunca eso, Entonces estábamos allí en el versículo que les dije, 43, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la copa de la redención, porque dijo: le redimiré con brazo extendido. ¿Sabe usted cuál era esa tercera copa? Esa tercera copa era él mismo. ¿Y sabe cuál era el vino? Cada una de las gotas de sangre que él derramaría por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Esa era la tercera copa, no se le olvide eso. En Lucas 23:36, quiero que vayamos allí, está ahí una hojita después, creo.
En el versículo 36 del capítulo 23 dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Usted diría: ay, esa fue la cuarta copa. Esa fue la cuarta copa. Él no la tomó. Le digo por qué. Él no tomó esa copa porque esa copa tenía hiel. Al parecer, la hiel contiene cicuta. Según algunos estudiosos lo dicen, la cicuta es un veneno. Incluso esa toma, parece ser que esa toma que le dan en los países en donde está legalizada la pena de muerte, que les dan una cosa para que la tomen, parece ser que esa pócima como que tiene cicuta. Dios, al fin de cuentas Dios, Jesucristo es Dios, Él lo sabía. Y conocía en ese tiempo seguramente, según la tradición y la cultura, que así arreglaban esos vinos, seguramente para acelerar la muerte. Pero es que la muerte del Señor Jesucristo tenía que ser en el momento exacto y no a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Él no tomó esta copa, Él no la tomó. Pero entonces, si vamos allí a Juan 19, 28, del 28 al 30, Juan 19, del 28 al 30, mire lo que dice. Después dijo al discípulo, ¿ve? Qué pesar de mí. 19 del 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Mire lo que dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Esta sí la tomó. Él sí tomó esa copa. ¿Sabe por qué? Porque esa tenía un vino que los pobres organizaban. Cuando el vino se vinagraba, mire que no dice vino, sino que dice vinagre. Déjeme. El 19, una esponja y poniéndola en un hisopo, una vasija llena de vinagre. Dice ahí en el versículo 29, dice que una esponja empapada con vinagre. ¿Qué era el vinagre? Era un vino que se vinagraba. Entonces los pobres, ¿qué hacían? Los pobres lo que hacían era que lo arreglaban con mirra para no desecharlo y para poderlo tomar y pues que se tenga un mejor sabor. Entonces cuando le echaban mirra, el vino tenía un mejor sabor, más bien como dulzoncito, y lo podían beber. Ese fue el vino que él sí tomó. ¿Se dan cuenta? Esa fue entonces la cuarta copa, la que él tomó, y dijo: consumado es. Mis hermanos, cuando él dijo consumado es, muchos dicen y aluden a que él dijo consumado es porque tomó todo el vino. No, así no es. Otros dicen, no, es que él pidió, es que lo que pasa es que él quería vino allá, porque es que como a él le gustaba el trago, es que él era un borracho, no, es que a él le gustaba el licor. Mire, vea, ni en la cruz lo perdonó, hasta allá era pidiendo licor y lo que quería era tomar licor. Más lejos de la realidad y más ignorancia no puede haber en esos corazones. Cuando él dijo consumado es, era porque allí él estaba anulando el acta de los decretos de condenación que habían en contra suya y en contra mía, en contra de la humanidad. Cuando él dijo consumado es, él estaba diciendo que él ya había cancelado esa acta de muerte que había en contra de la humanidad. Cuando él dijo consumado es, él dijo he cumplido con mi misión, he vencido, él alcanzó la victoria. Y por cuanto él vino a esta tierra y padeció vituperio, padeció menosprecio, padeció humillación, padeció dolor en su cuerpo, padeció la muerte, por cuanto el abuso de la humanidad estuvo sobre él, eso nos trajo a nosotros redención y vida eterna. Hermanos,
Yo le digo a usted, no se ha visto y le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que nunca en esta tierra se cometió una injusticia tan grande, ni jamás se volverá a cometer. Entonces no faltará quien diga, ay no, pero yo me di cuenta de algo muy horrible que pasó en tal parte. Ahí me acogieron una persona y la picaron en picadillitos y en un costal se la llevaron a la familia, porque todas esas porquerías puede hacer el diablo, ¿cierto que sí? Y es muy horrible. Hoy día vemos crímenes muy desastrosos, muy tristes. Pero le voy a decir una cosa, cualquier ser humano que sufra eso aquí en la tierra es un ser humano pecador. Pero la injusticia con el Señor Jesucristo es que era, es y seguirá siendo Dios. Y Él, siendo justo, pagó por los injustos. Él llevó el pecado de toda la humanidad sobre sus espaldas. Y el dolor más grande que Él sintió allí, el dolor más grande de Él, fue el abandono de su padre. No porque fuera un padre irresponsable, sino que Dios dio la espalda, porque su hijo iba cargado con todo el pecado de la humanidad. Si usted y yo nos horrorizamos al imaginarnos 2 o 3 pecados que alcancemos a ver con nuestros sentidos limitados, y nos horrorizamos y vamos avergonzados delante de Dios, ¿cómo sería Dios viendo cómo su hijo llevaba tremenda carga del pecado de la humanidad encima? Hermano, ¿cómo sería eso de terrible? Que mire cómo lo volvieron, como dijera alguien por ahí, lo volvieron ropa de trabajo. Sí, mire, aún la palabra de Dios dice que no había en Él un lugar sano, un pedacito sano, un lugarcito de su cuerpo sano. Dice la palabra de Dios, dice que ya Él no parecía un ser humano, sino un gusano, porque estaba colgado allá en la cruz. Mira, hoy día han sacado películas muy buenas acerca del Señor Jesucristo. La última que sacaron, La Pasión de Cristo, es muy buena. Pero mire, no están ni a esto, no están ni tibios de mostrar la realidad. Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él parecía un monstruo, inflamado de pie a cabeza. Ustedes conocen esos gusanos gordos que les da el café, que son unos gusanos monos, gordos, así todos deformes. Allá en la tierra de Israel, en el oriente, hay un gusano que es así gordo, todo feo, y es de color rojo, como si tuviéramos la carne viva. Al Señor lo compararon con ese gusano. El Señor Jesucristo no tenía forma de ser humano. Mis hermanos, es por eso que no tiene perdón el menospreciar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Es por eso que aquel que le da la espalda al Señor Jesucristo, cuando vaya ante la presencia de Dios, que no crea que a punta de novenitas y de misas y rezo que lo van a sacar del lugar para donde va. ¿Sabe por qué? Porque la persona que menosprecia el sacrificio de la cruz, ese le tendrá que dar cuentas a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, por la muerte de su hijo. Porque entonces Él le va a decir: tú fuiste culpable de la muerte de mi hijo. Y entonces alguno dirá: hey, ¿por qué yo? ¿Y yo acaso lo maté? Ah, sí, pero es que Él lo entregó para que usted fuera salvo. Total, Él lo entregó por usted. A usted lo menospreció, usted lo despreció. Ah, bueno, entonces venga, mijito, y me paga. Venga y arreglemos cuentas, porque usted menospreció el sacrificio de mi hijo. Y mi hijo padeció. Él padeció el horror, Él padeció el dolor, Él padeció la humillación. A Él le pasó lo que nunca jamás había pasado en esta tierra, el abuso que nunca nadie había sufrido en esta tierra, ni lo volverá a sufrir. Entonces, el que le da la espalda al Señor Jesucristo, por ahí dice la palabra de Dios, que desde ya está condenado, desde ya. Por eso tenemos la misión en nuestras rodillas de clamar por nuestras familias. Conclusión: ¿cuál de estas copas necesitas tú beber hoy?
la copa de la salvación, la copa de la liberación, la copa de la redención, porque de lo contrario creo que podemos beber vino agrio, el vinagre que tomó el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando fue doloroso, cuando para Él fue angustiante, cuando para Él fue un martirio, para usted, para mí es un motivo de celebración. Hoy allá afuera celebran la muerte de Jesucristo y nosotros estamos rendidos ante el sacrificio, pero usted y yo celebramos la resurrección de Jesucristo, porque esa resurrección es nuestra vida. Cuando Él moría, moríamos usted y yo a nuestros pecados, y cuando Él resucitó, entonces trae vida para usted y para mí. Amén. Póngase en sus pies. Gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque a partir de Él nosotros somos salvos. Para orar al Señor, darle gracias por esta palabra y para ser pedidos. Padre mío, oh Dios, gloria en esta hora. Gracias. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Gracias, maravilloso Dios. Padre, por la asistencia de tu Santo Espíritu durante este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu misericordia. Gracias, maravilloso Dios, porque tú, Señor, oh Dios eterno, tenías un juicio, Señor, para derramar, Señor, sobre la humanidad. Señor, sin embargo, proveíste, Señor, Dios de cordero, y derramaste, oh Dios, esa copa sobre tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu liberación. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias, Padre Celestial, por la vida eterna. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Oh, de la gloria, dando al corazón, Señor. Sí. Bueno. Sí. Gracias, mi hermano. Que a donde quiera, Señor, que ellos vayan, que a donde quiera, Señor, oh Dios, que ellos estén, Padre mío, que allí, Señor, sea anunciado tu amor, que allí, Señor, sea anunciada tu salvación, que allí, Señor, oh Dios, Padre, sea anunciado, Señor, el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor, gracias, maravilloso Dios y Padre Celestial, oh Dios de la gloria, gracias, gracias por tu salvación, gracias, Señor, maravilloso, porque tú, Señor, nos redimiste. Gracias, maravilloso Dios, por tu liberación. Gracias, gracias, Señor, oh Dios eterno, porque tú eres, Señor, un Dios incomparable. Tú eres un Padre inimitable, Señor, y pagaste precio que ningún Dios hubiera pagado por la humanidad. Señor, nos amaste de una manera indescriptible, grande y terrible, Señor, oh Dios, es tu amor. Nos amaste a precio de sangre, Señor. Nos amaste, Señor, oh Dios, colgado de un madero, colgado de la cruz del Calvario, Señor. Tú nos rescataste. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Gracias, eterno Dios, porque no tenías que hacerlo, Señor, pero por amor, Señor, oh Dios, a la humanidad, tú, Señor, oh Dios, lo hiciste. No te resignaste, Señor, oh Dios, a perdernos, Padre, y entregaste a tu bendito Hijo. Descargaste todo
toda ira, Señor, oh Dios. Descargaste, Señor, oh Dios, la copa de la ira, la copa, Señor, oh Dios, de tus juicios. Derramaste, Señor, oh Dios, sobre tu Hijo Jesucristo. Padre mío, gracias. Padre mío, gracias. Gracias, Señor, oh Dios eterno, porque hoy, Señor, nosotros celebramos, Señor, que fuimos salvos. Nosotros celebramos, Señor, oh Dios, que tú trajiste liberación y vida eterna a nuestras vidas. Nosotros celebramos, Señor, oh Dios, que fuimos redimidos, que fuimos limpiados, que fuimos purificados, que somos santificados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy nosotros, Señor, celebramos, oh Dios de la gloria, Padre celestial, celebramos, Señor, que somos salvos. Celebramos, Señor, oh Dios, que muy pronto, Señor, muy pronto estaremos delante de tu presencia. Muy pronto, Señor, estaremos allí, oh bendito Rey, para celebrar, Señor, para celebrar las bodas del Cordero. Oh Dios de la gloria, muy pronto, Señor, maravilloso, estaremos en tu presencia. Muy pronto, Señor, oh Dios Padre, te veremos cara a cara. Gracias, mi Señor. Gracias, eterno Dios, por la iglesia. Gracias, Señor, oh Dios, por cada uno de mis hermanos. Gracias, maravilloso Dios, por quitar el velo, Señor, oh Dios, de sus sentidos espirituales. Gracias, maravilloso Dios, Padre celestial, porque has alumbrado, Señor, oh Dios eterno, sus corazones, porque has resplandecido, Señor, en sus vidas y en sus casas. Oh Señor precioso, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Rey eterno. Padre mío, oh Señor, haz fluir en el corazón, Señor, oh Dios, de cada uno de ellos. Haz fluir, Señor, en medio de la iglesia un río de alabanza, Señor, y arroyo, Señor, oh Dios, de adoración, Padre celestial, porque tú, Señor, lo entregaste todo, todo lo entregaste por nosotros. Oh Señor precioso, te alabo, Señor, te exalto y bendigo tu nombre. Padre mío, bendice a tu pueblo, llévalos, Señor, oh Dios, Padre celestial, en bendición. Oh maravilloso Dios, cerca sus vidas. Ve, Señor, oh Dios, delante de ellos, Padre mío, limpiando, Señor, oh Dios, los caminos por donde ellos van. Bendícelos, Señor, bendícelos, Padre celestial. Bendice, Señor, oh Dios, sus vidas de una manera especial. Bendice, Padre celestial, oh Dios de la gloria, todo lo que ellos, Señor, oh Dios, hagan en este día. Bendice a sus familias, soberano Rey. Padre, te doy gracias, Señor maravilloso. Extiende un manto de protección, Señor, sobre tu pueblo. Llévalos, Señor, oh Dios, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que Dios los bendiga y los guarde.